Es una pregunta fácil de responder. El rock and roll hace unos 40 años, primero que como no había condiciones técnicas, había que ser, era visceral. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir de que o tocabas o no tocabas, no te podías arreglar, no había autotune, no había un carajo, ¿viste? Entonces las bandas eran como viscerales, eran como fuertes de verdad y había que tocar en vivo, no había cómo. Las grabaciones, para que tengas una idea, eran hechas en 2 canales o 4 como máximo. Nosotros empezamos a ver los canales como más raros, 8 canales, recién en Sui Generis, creo que Confesiones de Invierno. Había que tocar sí o sí. Si vos tocabas desafinado, quedaba grabado, no había cómo. No había cómo arreglarlo o hacer toma 2, toma 3, toma 4. Era toma 1 o toma 2 y se acabó. No lo podías arreglar. Entonces, de alguna forma, la exigencia del mercado, de alguna forma, te hacía que estuvieras muy ligado, muy encima de lo que hacías, ¿viste? Si tenía la viola desafinada y grababa con la viola desafinada, sale desafinado. Después había grandes autores. Hace 40 años había como grandes autores, nacieron como los autores, porque la música no es solamente el ritmo, ¿sí? Es la armonía, es como la letra y un montón de cosas. Yo creo que como una especie de autores como muy fuertes, ¿cierto? Spinetta, bueno, Javier Martínez, toda esa gente eran como gente que cantaba poemas y todo más. Pero básicamente es eso. Hoy en día es diferente, es diferente. Yo lo veo porque con el proyecto que estamos haciendo, yo estoy contactando a algunos chicos como muy jóvenes, pibes de 15 años. Hoy los chicos son como mucho más estudiosos de su instrumento. Por ejemplo, un pibe lo agarrás 12 horas por día haciendo escalas, ¿viste? Las escalas y los instrumentos en la época, los músicos eran, ¿cómo te digo?, más naturales, más viscerales, ¿cierto? Eso tiene un precio, tiene el precio de la imperfección en la propia música. Si escuchas un disco de los años 70, verás que, por ejemplo, hay imperfecciones sonoras. Encontrás pifiadas de guitarra. Yo mismo he producido a Malosetti, que era un avión tocando la viola, el padre, y he dejado 3, 4 errores de punteo. ¿Por qué? Porque tenía que dejarlo, porque la emoción y el sentimiento que le ponía a la viola en ese momento no me daba toma 3. Era esa, toma 1 y chao. Entonces era una cosa un poco. Hoy en día, como los pibes tienen muchos recursos a nivel técnico, lo hacen de nuevo, lo afinan, le meten un autotune y todo más, hay una especie de, como si lo llamásemos, como que la tecnología invadió un poco los armónicos de la música. Y los armónicos se han convertido en una cosa un poco más pasteurizada y a veces para tener una especie de impacto, de punch, es más difícil tener ese punch. Estoy hablando de rock, estoy hablando de rock and roll, ¿sí? Sí, nosotros somos un conjunto de barrio. A 40, 50 años atrás, los conjuntos eran por barrio. Los Duques eran la banda de tanguito, por ejemplo, era de la Paternal. Los Leones, que tocaba Ricardo Leu, eran de Gascón y Córdoba. Nosotros éramos de Almagro, los Bobby Cats eran de Almagro. En los Bobby Cats eh, tocó, me perdí el nombre, me olvidé el nombre, ¿cómo se llama este pibe? Adalberto Sebasco, que hoy es un gran bajista que vive en España, que es, bueno, para cortarla, había como grupos de barrios, ¿cierto? En Los Leones tocaba Ricardo Leu.
y yo tocaba en los Bobby Cats, que éramos no me acuerdo, Almagro, ¿cierto? Bueno, en determinado momento nos desarmamos las bandas y montamos los Guantes Negros. Los Guantes Negros era Willy Verdaguer, que tocó y toca, o tocó con Secos y Mojados en Brasil, un gran éxito. Y Ricardo Leo lo deben conocer, claro, por supuesto. Ricardo Leo era el hijo menor el papá era músico ya, tocaba con Palito Ortega. ¿Sí? Y la mamá de Ricardo era la cantante de la banda, tenían una banda. Y Ricardo entra en los Guantes Negros con 17 años, no tenía más de 17 años, pero ya la gastaba. Hay una anécdota muy pintoresca, digamos, llamémosla de pintoresca. Nosotros tenemos una formación con los Guantes Negros que era un poco Beatles, obvio. Bajo, guitarra, vos sos John Lennon, yo soy lo clásico de aquella época, de aquellos chicos. Pero teníamos que tener dos violas. Y yo la viola negro no era mi fuerte. Mi fuerte era cantar, porque tenía un agudo muy fuerte, muy alto. Y mi negocio era cantar. Entonces, los tres teníamos guitarra, pero mi guitarra estaba desenchufada. Porque ya no podía ser cagada con Ricardo Leo. Y Ricardo Leo cubría las dos violas al mismo tiempo. ¿Viste? Imagínate el talento de ese chico. Hoy lo veo lo que él hace. Tengo y sigo teniendo gran admiración por él. Pelotudo.